Mientras ves esto, podría haber una versión futura de ti que no recuerda el nombre de sus nietos, que se pierde en su propia casa, que mira a su pareja y no sabe ni quién es. Esa versión existe porque nadie le contó que el momento más importante para proteger su cerebro no era el desayuno, no era el entrenamiento, no era la meditación. Era lo que comía, o dejaba de comer, en las 3 horas antes de apagar la luz. Y no voy a hablar de dietas milagros, suplementos de moda, voy a hablar de pura biología, de lo que la ciencia más reciente ha descubierto sobre cómo tu cerebro se repara, se limpia y se reconstruye mientras duermes. Y de los 5 alimentos exactos que le dan el combustible preciso para hacerlo. Bienvenidos a Neurocultivo. ¡Empezamos! Imagina tu cerebro como una fábrica que funciona las 24 horas. Durante el día, esta fábrica produce pensamientos, decisiones, recuerdos, emociones. Pero como toda fábrica que trabaja sin parar, genera residuos tóxicos, desperdicios químicos que se van acumulando entre los engranajes de la máquina. Aviso, yo no soy médico. Este vídeo tiene fines informativos, apoyado en estudios y divulgo mi experiencia como apasionado de la salud y la neurociencia. Consulta siempre con un profesional de salud antes de realizar cambios en tu rutina. Ahora, cualquier fábrica del mundo tiene un equipo de limpieza que entra por la noche cuando la producción se detiene. Tu cerebro también. Hace relativamente poco, los científicos descubrieron que el cerebro tiene su propio sistema de alcantarillado interno. Un circuito oculto de canales microscópicos que solo se activa de verdad cuando entras en sueño profundo. Cuando llegas a esa fase de ondas lentas, el espacio entre tus neuronas se abre de golpe. Se expande casi un 60%. Es como si los pasillos de la fábrica se ensancharan para que entre la brigada de limpieza con las mangueras a presión a tope. ¿Y qué limpian exactamente? Proteínas rotas, residuos metabólicos. Y sobre todo, fragmentos de una sustancia pegajosa y letal llamada beta-amiloide. ¿Te suena? Es la misma proteína que aparece formando placas densas y asfixiantes en el cerebro de pacientes con Alzheimer. Un estudio publicado recientemente con 39 participantes lo demostró de forma directa. Cuando la gente dormía con normalidad, sus niveles de beta-amiloide y tau en sangre por la mañana eran significativamente más altos que cuando les privaban de sueño. ¿Y esto por qué? Porque durante la noche el sistema de limpieza había sacado esas proteínas del cerebro y las había volcado al torrente sanguíneo para que el cuerpo las eliminara. Cuando no dormían, esas proteínas se quedaban atrapadas dentro, acumulándose, envenenando. Tu sueño profundo no es descanso, o no es únicamente descanso. Es un servicio de descontaminación de emergencia. Pero este sistema de limpieza tiene un problema enorme. Necesita materiales, necesita piezas, necesita combustible en definitiva. Y si llegas a la cama con el depósito vacío o lleno de los ingredientes equivocados, la brigada de limpieza se encuentra con un turno de 12 horas y ni una sola herramienta. Ahí es exactamente donde entran estos 5 alimentos. Cada uno aporta una pieza diferente del engranaje. Y vamos del quinto a por el primero. Y te adelanto que el primero es tan poderoso que podría ser literalmente la diferencia entre envejecer con la mente intacta o perderla. Número 5. Zumo de cereza ácida. Pero ojo, no cualquier cereza, específicamente la variedad Montmorency. Este zumo tiene 2 superpoderes que trabajan en equipo. El primero contiene melatonina natural, entre 2,1 y 13,5 nanogramos por gramo. Sí, es menos que una pastilla de farmacia, pero hay una diferencia brutal. Y es que la melatonina de cereza viene dentro de la propia fruta, mezclada con otros compuestos que ayudan a tu intestino a absorberla de forma gradual y eficiente. Es una señal suave que le dice a tu reloj biológico «Yeah, es hora de entrar en modo noche». Y lo crucial es que te empuja hacia la fase de sueño profundo, que es justo cuando el equipo de limpieza cerebral trabaja a tope. Y el segundo poder son las antocianinas, las moléculas que le dan ese color rojo oscuro casi negro a la cereza ácida. Cada vaso de 240 mililitros contiene unos 60 miligramos de estas sustancias. Y lo verdaderamente extraordinario es que las antocianinas son una de las pocas moléculas alimentarias capaces de cruzar la barrera hematoencefálica, esa barrera que protege nuestra sesera. Un filtro que decide qué entra y qué se queda fuera. Y una vez dentro, las antocianinas hacen algo espectacular. Calman a las células de la defensa del cerebro. Y estas células son como una especie de seguratas. Cuando hay inflamación crónica, estos seguratas se vuelven locos, disparan a todo lo que se mueve y acaban dañando el propio tejido que deberían proteger. Las antocianinas les bajan los humos, traen la paz de vuelta. Cuando la inflamación baja, los canales de limpieza del cerebro se desbloquean y el líquido limpiador fluye sin obstáculos. Y datos duros lo confirman. Un ensayo clínico con 37 adultos de entre 65 y 80 años probó este zumo durante 12 semanas.
El grupo que lo tomó durmió de media 84 minutos más por la noche, medido en un laboratorio, no con estimaciones subjetivas. Además mejoraron significativamente en pruebas de memoria visual y atención sostenida. Hablamos de resultados reales, no de placebo ni percepción. Número 4. Yogur griego. Y aquí necesito que entiendas una cosa que casi nadie explica bien. Tu cerebro de noche no solo limpia, también reconstruye, repara sinapsis dañadas, refuerza conexiones entre neuronas, consolida recuerdos. Y para todo eso necesita ladrillos, los aminoácidos, que son los eslabones que forman las proteínas. El yogur griego es denso en una proteína que se llama caseína. La caseína es especial porque tiene un truco digestivo fascinante. Cuando llega a tu estómago y toca el ácido, se coagula. Forma una especie de gel espeso que tu cuerpo tarda entre 6 y 8 horas en desmontar por completo. Es como un gotero que va soltando aminoácidos poco a poco durante toda la noche. Cuando tomas 40 gramos de caseína media horas antes de dormir, la tasa de fabricación y reparación de proteínas se dispara durante las horas de sueño. Y aunque la mayoría de los estudios midieron esto en el músculo, la lógica biológica es directa. Esos mismos aminoácidos circulan por tu sangre y llegan a tu cerebro, donde las neuronas los recogen para arreglar sus conexiones desgastadas. Pero el yogur griego tiene un segundo regalo escondido. Es rico en triptófano, un aminoácido que tu cerebro transforma primero en serotonina y luego en melatonina. El problema es que el triptófano es muy mal competidor. Cuando llega a la puerta del cerebro, tiene que competir contra un montón de aminoácidos más grandes que también quieren entrar por esa puerta. Es como un chaval esmirriado intentando colarse en un concierto lleno de armarios empotrados. ¿Y la solución? Comer el yogur griego con un toque de algo dulce. Un poco de miel, por ejemplo. Eso genera una pequeña subida de insulina que empuja todos esos aminoácidos grandes hacia los músculos, dejando la puerta del cerebro despejada para que el triptófano entre solo y sin competencia. Es como un señuelo para engañarlos y desplazarlos. El resultado, más serotonina, más melatonina y un sueño más profundo. Además, un estudio en neuroimagen de la UCLA descubrió que las mujeres que consumían yogur con probióticos mostraban cambios reales en la actividad cerebral, concretamente en zonas que procesan emociones y sensaciones internas. Y es que el intestino estaba hablando directamente con el cerebro a través del nervio vago, reduciendo la reactividad al estrés y facilitando la transición al sueño. Sí, por favor, necesito dormir hasta la romería del año que viene, por lo menos. Estos gatos me desvelan más que Hacienda. Y número 3, nueces. Y solo nueces, no almendras, no anacardos, no pistachos. ¿Sabes que tu cerebro es físicamente casi un 60% de grasa? Pero no grasa de almacén, grasa estructural. Es el material del que están hechos las paredes de cada neurona, de cada membrana. Y es que durante el ciclo de limpieza nocturna, el líquido a presión que recorre tu cerebro somete a estas membranas a un desgaste tremendo. Necesitan reparaciones constantes y necesitan un material concreto para hacerlas. Las nueces son el único fruto seco del mundo que contiene cantidades significativas de ácido alfa-linoleico o ALA, un omega 3 de origen vegetal. Tu cuerpo usa este omega 3 como materia prima para reparar esas carcasas neuronales. Además, los polifenoles de las nueces, una vez procesados por tus bacterias intestinales, se convierten en unos compuestos antioxidantes potentísimos que protegen a las neuronas del estrés que genera su propio consumo de oxígeno, que por cierto representa el 20% de todo el oxígeno que respiras. Pero hay algo más que me voló la cabeza cuando lo leí. Las nueces contienen sustancias que bloquean una enzima destructiva que se dedica a cortar en pedazos la acetilcolina, que es el mensajero químico estrella de la memoria y de la atención. Es como si alguien estuviera cortando los cables de tu centralita telefónica y las nueces les quitaran las tijeras de las manos. Le dijeran, bueno, hasta aquí. El proyecto Waha, un estudio de 2 años con adultos mayores, mostró que consumir entre 30 y 60 gramos de nueces al día frenaba de forma significativa el deterioro cognitivo, especialmente en personas con mayor riesgo. Y por otro lado, en estudiantes universitarios sometidos a un estrés fuerte, media taza diaria durante 16 semanas mejoró la calidad del sueño y redujo marcadores de estrés metabólico. Número 2. Miel cruda. Y ya sé lo que estaréis pensando. ¿Azúcar antes de dormir? ¿Nos hemos vuelto locos o qué? No, escucha, porque la biología aquí es elegante y contraintuitiva. ¿Recuerdas que dije que tu cerebro necesita combustible para el turno de noche? Ese combustible viene de un depósito de reserva que tienes en el hígado. Se llama glucógeno. Es energía almacenada y lista para usar. Cuando te vas a la cama y ese depósito está bajo, a mitad de noche tu cerebro detecta que se queda sin gasolina y entra en modo de emergencia. Dispara el cortisol y la adrenalina, las hormonas del estrés. ¿Para obligar a qué? A tu cuerpo a buscar energía donde sea.
Resultado, te despiertas a las 3 de la mañana con la mente disparada y sin poder dormir. Confiesa, ¿a qué te ha pasado alguna vez? No es ansiedad existencial, es hipoglucemia nocturna. 1 o 2 cucharaditas de miel cruda antes de acostarte recargan ese depósito del hígado de forma limpia. La combinación de glucosa y fructosa que contiene la miel se absorbe de forma gradual, sin picos violentos de insulina. Y es que le dice a tu cerebro, hay combustible de sobra para toda la noche. No hace falta disparar ninguna alarma. Vamos a relajarnos. En un ensayo clínico de doble ciego con personas catalogadas como malos durmientes, la miel resultó ser tan efectiva como la melatonina para mejorar la calidad del sueño. Pero aquí viene lo que realmente distingue a la miel de cualquier otro edulcorante. Contiene un compuesto llamado pinocembrina. Es un flavonoide que se investiga clínicamente como neuroprotector después de ictus cerebrales nada menos, porque reduce el daño en el tejido cerebral y protege la integridad de los vasos sanguíneos del cerebro. Y lo más impresionante, en modelos de demencia, la pinocembrina mejoró la memoria y el aprendizaje activando una ruta de señalización que es esencial para la migración neuronal y la formación de nuevas conexiones. Hablo literalmente de estimular el nacimiento de neuronas nuevas en el hipocampo, el epicentro de tu memoria. Eso sí, los resultados son preclínicos. Esto se ha visto en modelos animales y celulares. Así que hay que ser cautos. En humanos necesitamos más confirmación, más pruebas. Pero la dirección que apunta la ciencia es muy buena. Y llegamos al número 1, el rey indiscutible de la lista, el alimento que, si solo pudieras cambiar una cosa de tu cena por el resto de tu vida, este debería ser. Pescado graso salvaje, salmón, sardinas, caballa. ¿Recuerdas el sistema de limpieza cerebral? Esos canales que se abren cuando entras en sueño profundo para barrer la basura tóxica. Ahora imagina que esos canales funcionan con una serie de boquillas de alta precisión que inyectan líquido limpiador a presión. Esas boquillas tienen que estar clavadas exactamente en el sitio correcto, apuntando hacia los vasos sanguíneos, para que toda la porquería arrastrada salga del cerebro y entre en el torrente sanguíneo. ¿Y qué mantiene a esas boquillas en su sitio? Una grasa estructural llamada DHA, el omega 3 de cadena larga que solo puedes obtener en cantidades realmente significativas del pescado graso. Si tu dieta es pobre en DHA, esas boquillas pierden su anclaje, se sueltan y se dispersan. Y entonces ocurre que el sistema de limpieza se enciende cada noche, gasta energía, pero no consigue sacar la basura. La beta-amiloide se queda dentro, acumulándose noche tras noche, año tras año. Y es que los estudios en modelos animales han sido demoledores en esto. Los ratones con dietas ricas en omega 3 mostraron un aclaramiento de beta-amiloide drásticamente superior y una carga de placas mucho menor que los que comían dietas normales. Y la suplementación con aceite de pescado en humanos ha mostrado reducciones en sustancias amiloidogénicas en pacientes con Alzheimer incipiente. Pero hay un detalle cronobiológico que convierte al pescado graso en la pieza maestra de este protocolo nocturno. El DHA tarda aproximadamente entre 6 y 9 horas en alcanzar su pico de concentración en sangre después de comerlo. Piénsalo un segundo, si cenas pescado graso unas 2 o 3 horas antes de acostarte, ese pico máximo de DHA en tu sangre coincide exactamente con las fases de madrugada donde tu sistema de limpieza cerebral trabaja a su máxima intensidad. Es una sincronización perfecta, le estás dando al cerebro la grasa estructural que necesita en el momento preciso en el que más la demanda. Además, el DHA genera unos derivados llamados resolvinas, que actúan como los operarios que entran después de la limpieza pesada para asegurarse de que no queda ni rastro de la inflamación residual. Los bomberos que apagan las últimas brasas. ¿Y cómo aplicamos esto? Vamos a ver un protocolo sencillo dividido en 3 ventanas temporales. Primero la cena, 2 o 3 horas antes de acostarte. Aquí va tu ración de pescado graso salvaje. No hace falta que sea un banquete. Una porción moderada de salmón con verduras, unas sardinas en conserva de calidad, una caballa a la plancha, lo que tú veas. Cena ligera. El objetivo es plantar la semilla del DHA para que florezca en tu sangre durante la madrugada. Luego el snack inteligente, 1 hora antes de dormir. Un bol pequeño de yogur griego espeso con un puñado de nueces partidas y media cucharadita de miel cruda por encima. En un solo gesto estás activando 3 mecanismos. Los aminoácidos lentos de la caseína para reparar la sinapsis toda la noche, el triptófano con la puerta del cerebro despejada gracias a la insulina de la miel y los omega 3 vegetales de las nueces para parchear membranas neuronales. Y por último, la señal de apagado, entre 30 y 45 minutos antes de apagar la luz. Un vaso de 240 mililitros de zumo de cereza ácida Moransi puro. La melatonina natural empuja suavemente hacia el sueño profundo. Las antocianinas cruzan la barrera del cerebro y apagan cualquier fuego inflamatorio que haya quedado del día. Es el interruptor bioquímico de las buenas noches, por decirlo de alguna forma. Ahora,
Si tienes alergia a los frutos secos, las nueces, obvio, están fuera de la ecuación. Si tienes diabetes tipo 1 o una resistencia severa a la insulina, la miel antes de dormir necesita el visto bueno de tu endocrino. Podría no ser la mejor idea. Si tomas anticoagulantes como warfarina o aspirina crónica, el exceso de omega 3 puede alterar la coagulación. Consulta con tu médico antes de aumentar drásticamente el consumo de pescado graso. Por último, si estás bajo tratamiento con hipnóticos o sedantes, no combines por tu cuenta sin supervisión profesional. Y dicho esto, quiero que te quedes con algo que va mucho más allá de una lista de la compra. Cada noche, cuando cierras los ojos, tu cerebro pone en marcha la operación más sofisticada de la biología humana. Abre compuertas, inyecta fluidos, arrastra toneladas de basura molecular, repara conexiones rotas, refuerza recuerdos y fabrica piezas nuevas. Todo eso ocurre en silencio, en la oscuridad, mientras tú no tienes ni pajolera idea. Lo único que puedes hacer desde fuera, lo único que está en nuestra mano, es asegurarte de que cuando esa maquinaria arranque tenga absolutamente todo lo que necesita. Y eso es una decisión consciente. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Si quieres saber más sobre nutrición inteligente, te dejo este vídeo por aquí. Y este otro donde hablo del omega 3 y el DHA, por si quieres ampliar información. Déjame en los comentarios si alguna vez también te has despertado de madrugada para comer. Si te ha gustado mi contenido, dame un fuerte like, suscríbete y comparte. Suscríbete, a ver si deja de decirlo el pesado.